Hola, muy buenas. Antes de empezar con el capítulo de hoy, solo quería agradecer el apoyo que dan a cada una de mis historias y fanfics. Como siempre pueden apoyarme dándome sugerencias en los comentarios, o si simplemente no se te ocurre algo, puedes demostrarme que realmente te encantó el video, dándome un like. Ya para finalizar, lo único que me pertenece es la historia, los derechos reservados a sus respectivos autores. Con una fuerte patada, aprovechando el impacto para alejarse varios metros. Al mismo tiempo, extendió una mano hacia el suelo. Uno de los enormes escombros que se encontraban cerca se elevó de repente y salió disparado directamente hacia el demonio del infierno. ¡Boom! El escombro atravesó el aire. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, las llamas lo envolvieron por completo. En cuestión de un instante, la enorme masa de piedra quedó completamente carbonizada y terminó deshaciéndose en varios fragmentos incandescentes. Isagi observó aquello en silencio. Su expresión cambió ligeramente. La armadura de dedos que había formado sobre su cuerpo estaba prácticamente destrozada. Gran parte del lado izquierdo de su pecho y de su brazo había quedado completamente descubierto, dejando ver su piel y parte de su traje, que también había sufrido daños. Incluso la máscara blanca presentaba pequeñas marcas de quemaduras. Y la armadura de huesos que cubría sus piernas todavía no había terminado de regenerarse. Isagi miró de reojo su cuerpo. Vaya. Movió ligeramente el brazo descubierto. Así que me estás dejando hecho mierda. El demonio del infierno no respondió. No podía. No tenía la capacidad para hablar. En su lugar, las llamas que cubrían su cuerpo rugieron con mayor intensidad. Isagi soltó una pequeña risa. Ah, claro. Tú eres de los que prefieren responder con golpes. Tomó otro objeto pesado del suelo y lo lanzó. Después otro. Y otro más. Los enormes fragmentos de escombro fueron directamente hacia el demonio del infierno. Pero ninguno consiguió detenerlo. Las llamas los alcanzaron antes. Los objetos comenzaron a arder. Algunos fueron destruidos por completo. Otros terminaron totalmente carbonizados antes siquiera de llegar a tocarlo. Isagi observó cómo el último fragmento se convertía en cenizas. Entrecerró los ojos. Está más que claro que a este cabrón no le afectará el fuego. Aquello empezaba a ser un problema. No podía utilizar el entorno para mantenerlo alejado. Y enfrentarlo directamente mientras su armadura estaba dañada tampoco parecía la mejor opción. Sin embargo, había algo que Isagi tenía a su favor. Su cuerpo ya no era el mismo que cuando había llegado al infierno. Desde que había caído en aquel lugar, su cuerpo había cambiado poco a poco. No se trataba simplemente de que hubiera ganado fuerza. Su organismo había aprendido. Cada combate, cada herida y cada situación límite habían obligado a su cuerpo a adaptarse. El sistema había llevado ese proceso todavía más lejos. Su cuerpo había evolucionado específicamente para permitirle sobrevivir en aquel ambiente. Era como si cada vez que se encontraba con algo que antes no podía soportar, su organismo encontrara una forma de adaptarse a ello. No necesitaba depender únicamente de energía o poder para seguir creciendo. Su propio cuerpo había comenzado a convertirse en una respuesta frente al infierno. Y esa evolución todavía continuaba. Bueno. Isagi observó al demonio del infierno. Lo siento, pero yo también aprendí trucos nuevos. No esperó una respuesta. Sabía que no la recibiría. De repente, se agachó y colocó una mano directamente sobre el suelo. Necesito tiempo. Sus 5 dedos tocaron la superficie. El efecto fue inmediato. El suelo comenzó a deteriorarse. Las grietas se extendieron desde el punto de contacto, mientras la materia se desintegraba progresivamente bajo el efecto de su don. Decay/deterioro. La destrucción avanzó rápidamente por el terreno, creando una zona que obligó al demonio del infierno a detener momentáneamente su avance. Isagi aprovechó aquellos pocos segundos. Eso debería comprarme unos segundos. Retiró la mano. Inmediatamente, los dedos que todavía cubrían algunas partes de su cuerpo comenzaron a crecer nuevamente. Una masa de dedos surgió sobre la zona dañada de su pecho. Se extendieron. Se acomodaron unos sobre otros. Y poco a poco comenzaron a cubrir nuevamente la parte izquierda de su cuerpo que había quedado expuesta. El mismo proceso ocurrió sobre su brazo. Los dedos se multiplicaron y se entrelazaron hasta reconstruir la protección que había perdido. Isagi observó cómo la armadura volvía a formarse. Mucho mejor. Flexionó el brazo recién cubierto. Todavía no estaba completamente recuperado, pero ya podía volver a pelear.
A unos metros de distancia, las llamas del demonio del infierno volvieron a elevarse. La zona que Isagi había destruido comenzaba a quedar atrás. Isagi levantó la mirada. Bien. La sonrisa regresó lentamente a su rostro. Ahora sí podemos continuar. A unos cuantos metros del enfrentamiento, los demás demonios de las armas permanecían reunidos. Observaban la batalla sin atreverse a acercarse demasiado. Durante unos instantes, ninguno dijo nada. El estruendo de los golpes y el rugido de las llamas eran suficientes para llenar cualquier silencio. Finalmente, uno de ellos habló. ¿Por qué no atacamos también? La propuesta provocó que varios lo miraran. ¿Estás loco? La respuesta llegó inmediatamente. Ni se te ocurra. El demonio que había hablado señaló hacia el campo de batalla. ¿No estás viendo lo que está pasando? El demonio del infierno no va a reconocerte como un aliado. Hizo una pausa. Si te metes delante de él o terminas demasiado cerca de sus ataques, no le va a importar quién seas. Exactamente. Intervino otro. Para él, cualquier cosa que esté en su camino es un objetivo. Ninguno respondió. Todos sabían que aquello era cierto. El demonio del infierno ni siquiera podía hablar. No parecía distinguir entre aliados y enemigos cuando comenzaba a atacar. Si alguno de ellos se acercaba demasiado, podía terminar siendo alcanzado por las mismas llamas que estaban intentando utilizar contra Isagi. De momento mantengámonos a distancia, dijo el demonio lanzallamas. Su mirada permaneció fija en el enfrentamiento. Si el demonio del infierno consigue derrotarlo, es mucho mejor para nosotros. Algunos asintieron lentamente. ¿Y si termina siendo derrotado? El demonio lanzallamas dejó escapar un breve silencio antes de continuar. Entonces ese cabrón habrá tenido que gastar bastante fuerza para hacerlo. Miró nuevamente a Isagi. Estará cansado. Y ahí será cuando nosotros entraremos. Siempre y cuando alguno de nosotros siga entero para entonces. La observación provocó un breve silencio. No seas tan pesimista. No es pesimismo. Es sentido común. Mientras discutían, el sonido de otro impacto sacudió el lugar. ¡Bum! Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. La batalla continuaba. El demonio del infierno seguía atacando. E Isagi seguía resistiendo. El demonio lanzallamas volvió a mirar hacia el combate. Solo esperen. Por el momento, ninguno se movió. Entonces el demonio lanza rompió nuevamente el silencio. Oigan, ustedes dos. Giró la cabeza hacia Bomba y Ballesta. ¿No quieren hablar o qué? Ballesta permaneció en silencio durante unos segundos. ¿Hablar de qué? De cualquier cosa. Lanza señaló hacia el campo de batalla con la cabeza. Estamos esperando a que esos dos se maten entre ellos. ¿Qué más tenemos que hacer? Bomba soltó un sonido bajo, casi parecido a una risa. No tengo nada que decir. Vaya, qué conversación tan interesante. Lanza suspiró. Ustedes dos son realmente aburridos. Ballesta volvió a mirar hacia la batalla. Prefiero observar. Analizando sus movimientos. Sí, Lanza ladeó ligeramente la cabeza. ¿Y encontraste algo? Ballesta tardó unos segundos en responder. Que es mucho más problemático de lo que pensábamos. Bomba permaneció mirando el combate. Eso ya lo sabíamos. No. Ballesta entrecerró los ojos. Ahora es diferente. Los demás guardaron silencio. Todos volvieron a mirar hacia el campo de batalla. Volviendo al centro de la pelea, el demonio del infierno no le dio a Isagi ni un instante de descanso. Su cuerpo se impulsó hacia adelante. ¡Boom! Una poderosa patada salió disparada directamente hacia Isagi. Isagi levantó los brazos para cubrirse. El impacto lo obligó a retroceder varios metros. Sus pies arrastraron el suelo mientras una lluvia de pequeñas piedras salía despedida a su alrededor. TSH. Apenas consiguió recuperar el equilibrio cuando el demonio del infierno levantó ambas manos. Las llamas comenzaron a concentrarse alrededor de ellas. Isagi abrió ligeramente los ojos. Otra vez no. Una enorme llamarada salió disparada hacia él. Isagi se agachó. El fuego pasó por encima de su cabeza y convirtió varios escombros cercanos en fragmentos incandescentes. Pero no había terminado. Varias esferas de fuego aparecieron alrededor del demonio del infierno. Por un instante permanecieron suspendidas. Entonces salieron disparadas. También puedes hacer eso.
Isagi comenzó a moverse. Una esfera pasó junto a su hombro. Otra explotó contra el suelo. ¡Bum! Una tercera apareció directamente frente a él. Isagi giró sobre un pie y la esquivó por centímetros. La explosión a su espalda levantó una enorme nube de polvo. Joder. Otra esfera. Isagi se inclinó hacia un costado. Otra. Saltó. Otra más pasó debajo de sus pies. Esto sí que es molesto. El demonio del infierno no dejó de atacar. Las llamas aparecían una tras otra, obligándolo a moverse constantemente. Entonces Isagi vio una enorme roca frente a él. Corrió hacia ella. Apoyó una pierna sobre la superficie inclinada. ¡Bum! Utilizó la roca como punto de apoyo y se impulsó hacia arriba. Su cuerpo dio una voltereta en el aire. Una llamarada pasó justo por debajo de él. El calor recorrió su cuerpo. Isagi aterrizó detrás del ataque. Se quedó agachado durante un instante. Luego levantó lentamente la cabeza. Una sonrisa apareció en su rostro. ¡Carajo! Se puso de pie. Esto sí que es divertido. El demonio del infierno volvió a cargar. Isagi hizo lo mismo. Ambos avanzaron. Las llamas iluminaron el campo de batalla. Isagi esquivó un golpe. El demonio intentó alcanzarlo con otro. Isagi se inclinó hacia atrás. El ataque pasó frente a su rostro. El calor quemó ligeramente la superficie de su máscara. Casi. Isagi giró sobre sí mismo y lanzó un puñetazo. ¡Bum! El demonio del infierno consiguió cubrirse. El impacto provocó una poderosa onda de choque. Ambos retrocedieron. Isagi volvió a lanzarse. El demonio del infierno respondió con una llamarada a corta distancia. Isagi cruzó los brazos. ¡Bam! La explosión lo lanzó hacia atrás. Cayó sobre un pie. El suelo se agrietó bajo su peso. Y entonces sonrió. Una sonrisa completamente diferente a las anteriores. No era burla. No era confianza. Era felicidad. Una emoción genuina. La adrenalina comenzaba a apoderarse de él. Su corazón golpeaba con fuerza dentro de su pecho. ¡Bum! 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 Su sangre comenzó a circular con mayor intensidad. Cada músculo de su cuerpo parecía despertar. Cada movimiento del demonio del infierno hacía que sus sentidos se agudizaran todavía más. Isagi sentía el calor, el viento, las vibraciones del suelo, el sonido de cada impacto, todo. Su sonrisa se hizo más grande. Nunca pensé que podría luchar así. El combate continuó. Una llamarada pasó rozando su costado. Isagi giró el cuerpo. Una segunda llegó desde el otro lado. Saltó. Una tercera apareció debajo. Volvió a impulsarse. El suelo explotó. Isagi atravesó la nube de polvo. Su cuerpo salió disparado directamente hacia el demonio del infierno. ¡Vamos! El demonio respondió. Ambos chocaron nuevamente. ¡Bam! Puño contra defensa. Llamas contra armadura. El impacto hizo temblar los alrededores. Isagi retrocedió un par de metros. El demonio del infierno también. Ninguno se detuvo. Otra vez. Y otra. Cada intercambio era más rápido que el anterior. Isagi comenzó a acostumbrarse al ritmo. Podía ver cómo atacaba. Podía anticipar ciertos movimientos. Podía aprovechar sus pausas. Y cuanto más tiempo pasaba, más disfrutaba. ¡Ja! Soltó una carcajada mientras esquivaba otro ataque. Esto es increíble. Pero, en medio de aquella emoción, Isagi no había olvidado algo importante. Él sabía perfectamente que podía ganar. No necesitaba prolongar aquella pelea. No necesitaba superar al demonio del infierno en un combate cuerpo a cuerpo. Solo necesitaba una oportunidad. Una sola. Acercarse lo suficiente. Extender la mano. Y tocarlo con sus 5 dedos. Decay. Fin de la pelea. Isagi lo sabía. Por eso, mientras continuaba intercambiando golpes, su mente comenzó a analizar cada movimiento del demonio. Puedo hacerlo. Esquivó una llamarada. Solo necesito entrar en su rango. Bloqueó otro ataque. Su fuego es peligroso. Retrocedió. Pero si consigo acercarme. El demonio del infierno volvió a cargar. Isagi sonrió. El demonio lanzó un golpe. Isagi lo esquivó por centímetros. Su cuerpo pasó junto al brazo cubierto de fuego. Isagi sabía que podía terminar aquella pelea fácilmente. Solo necesito usar toda mi velocidad y mi fuerza, acercarme lo suficiente y tocarlo con los 5 dedos. Y entonces sería game over. Pero Isagi no lo hizo. Podría haber terminado la pelea desde el principio. Y precisamente por eso no quería hacerlo todavía.
La adrenalina ya recorría todo su cuerpo. Su sangre circulaba con una intensidad que hacía que cada músculo pareciera estar completamente despierto. Una sonrisa apareció bajo la máscara. ¿Por qué terminarlo tan rápido? Volvió a lanzarse hacia el demonio del infierno. Si puedo ganar cuando quiera, entonces primero quiero ver hasta dónde puedo llevar esta pelea. Necesito un poco más y llevarme al límite. Estoy seguro que esos idiotas tienen algún otro plano demonio que lo apoye. Es mejor no arriesgarme y usar esta oportunidad. La pelea se intensificó. Isagi comenzó a aumentar progresivamente su fuerza, haciendo que cada intercambio de golpes fuera más violento que el anterior. Sus pisadas quebraban el suelo y los impactos levantaban nubes de polvo que eran inmediatamente dispersadas por el calor. El demonio del infierno también parecía haber llegado a un punto límite. Las llamas que cubrían su cuerpo comenzaron a agitarse con una intensidad mucho mayor, elevándose y retorciéndose como si estuvieran vivas. El fuego se volvió más denso, más agresivo, y cada movimiento suyo dejaba tras de sí una estela incandescente. Isagi lo notó. Oh. Esquivó una llamarada que pasó rozando su hombro. ¿Ya te vas a poner serio? El demonio del infierno respondió lanzándose directamente hacia él. Isagi avanzó al mismo tiempo. Ambos chocaron. ¡Bam! El impacto produjo una poderosa onda de choque. Isagi deslizó un pie hacia atrás, pero no perdió el equilibrio. El demonio del infierno volvió a atacar. Una llamarada. Un golpe. Otra explosión. Isagi esquivó, bloqueó y contraatacó en rápida sucesión. Su cuerpo se movía cada vez con mayor naturalidad. Ya no necesitaba pensar demasiado en cada movimiento. Su cuerpo reaccionaba por instinto. Un ataque pasó junto a su cabeza. Isagi giró. Otro llegó desde abajo. Saltó. El demonio intentó atraparlo con una llamarada desde un costado. Isagi apoyó una mano sobre el suelo y utilizó el impulso para cambiar de dirección en pleno movimiento. Demasiado lento. En un instante, desapareció de su posición. ¡Bum! El suelo explotó bajo sus pies. Isagi se había acercado enormemente. Ahora estaba prácticamente encima del demonio del infierno. Te tengo. Pero justo cuando estaba a punto de continuar. ¡Boom! Una enorme explosión resonó de repente. El impacto golpeó a Isagi con una fuerza monstruosa y lo lanzó violentamente hacia un costado. ¿Qué? Su cuerpo atravesó varios metros. Crash. Terminó chocando contra un montón de escombros, levantando una enorme nube de polvo. Guay. Isagi se incorporó lentamente. ¿Alguien anotó las placas? Se sacudió algunos fragmentos de encima. ¿Se puede saber quién chuchas me arrojó? Miró hacia un lado. Nada. Giró hacia el otro. Tampoco había nadie. Isagi entrecerró los ojos. ¿Qué demonios? Por un momento pensó que podían haber sido los demonios de las armas. Pero rápidamente descartó esa posibilidad. Estaban demasiado lejos. Incluso el demonio lanza habría tenido dificultades para alcanzarlo desde aquella distancia, y mucho menos para producir un impacto semejante sin que él percibiera el ataque. Miró nuevamente hacia donde estaban los demás. Negó con la cabeza. No tenía sentido. Además, no había visto ninguna de las armas. Entonces, ¿qué lo había golpeado? Isagi observó el lugar donde había recibido el impacto. No había nada. Ninguna presencia visible. Ningún proyectil. Ninguna arma. Nada. Fue algo invisible. Su expresión se volvió ligeramente más seria. O algo intangible. Recordó perfectamente la sensación del impacto. No había sido como recibir un golpe normal. Había sentido como si un edificio entero hubiera sido arrojado directamente contra su cuerpo. Definitivamente no fue un simple ataque a distancia. Isagi estaba a punto de seguir buscando al responsable. Pero no tuvo tiempo. Una llamarada apareció frente a él. El demonio del infierno ya estaba encima de él. No le había dado ni un segundo para recuperarse. Isagi levantó los brazos. ¡Bum! El impacto lo obligó a retroceder. El demonio continuó atacando. Otra llamarada. Isagi se inclinó. Otra. Saltó. El fuego pasó debajo de sus pies. Isagi giró en el aire y cayó sobre un fragmento de roca. Lo utilizó como apoyo. Crack. La roca se quebró bajo su peso. Isagi salió disparado nuevamente. El demonio del infierno lanzó un ataque directo. Isagi lo esquivó por centímetros y respondió con un puñetazo. ¡Bam!
El impacto hizo retroceder al demonio, pero las llamas volvieron a envolverlo inmediatamente. Isagi sonrió. Así que todavía quieres seguir. El demonio respondió con otra explosión. Isagi cruzó los brazos y soportó el impacto. ¡Boom! El terreno volvió a temblar. Esta historia fue creada y subida en el canal de Black Z01, hecho para dar todos los derechos a sus respectivos autores a exceptuar de la historia creada por mi persona. Si escuchan esta historia creada o subida por escrita en otra parte, significa que solo lo copiaron y pegaron los malditos. Este audio está puesto también como un seguro de mi persona. A una distancia considerable del campo de batalla, cerca de donde permanecían los demonios de las armas, algo había cambiado, sin que ninguno de ellos lo notara. Varios nuevos espectadores habían aparecido. No se habían acercado para intervenir, simplemente observaban. Dos figuras permanecían apartadas del resto, contemplando la batalla desde la distancia. Una voz femenina rompió el silencio. Era aguda, aunque presentaba ligeras distorsiones en su forma de hablar. No creí que un demonio como tú fuera a intervenir. La enorme figura que se encontraba a su lado permaneció inmóvil durante unos segundos. Entonces respondió una voz completamente diferente. Anciana, rasposa, cansada, con un tono tan apagado que casi parecía aburrimiento. Puedo decir lo mismo de ti. Demonio del control. La figura era enorme. Su cuerpo estaba cubierto por unos pesados ropajes grises que ocultaban gran parte de su apariencia. Se encontraba sentado sobre un extraño trono construido con lo que parecían ser fragmentos de distintas cosas, apilados y unidos de una manera difícil de comprender. Por lo que tenía entendido, tú estabas detrás del héroe del infierno. Hizo una pequeña pausa. Nunca pensé que llegarías a interesarte por un humano. Su tono llevaba una pizca de sarcasmo. Aunque supongo que las cosas cambian. La mujer no respondió inmediatamente. Continuó observando. A lo lejos, Isagi volvía a enfrentarse al demonio del infierno. Después de unos segundos, ella habló. Mera curiosidad. Curiosidad. Escuché que algunos de los demonios estaban planeando enfrentarse a él. Sus ojos permanecieron sobre Isagi. Al principio no me interesó. Una pequeña pausa. Pero existe la posibilidad de que Chainsaw Man aparezca en este lugar. La mirada de la mujer se volvió más fija. Quería comprobarlo personalmente. El anciano permaneció en silencio. Finalmente soltó una especie de resoplido. Jun. Sus ojos también se concentraron en Isagi. Sí, claro. Su tono dejaba bastante claro que no parecía creer completamente aquella explicación. Además, no creas que no note que usaste tus poderes para que esos humanos trajeran al demonio del Averno. Miró hacia el campo de batalla. Solo le di una puerta. La mujer ladeó ligeramente la cabeza. ¿Una puerta? Sí. Durante unos segundos ambos permanecieron observando la batalla. Una explosión volvió a iluminar el horizonte. No lo hice por ellos. Su respuesta fue inmediata. Entonces, ¿por qué? El demonio de la vejez apoyó ligeramente una mano sobre uno de los brazos de su extraño trono. Por la misma razón que tú. Sus ojos siguieron a Isagi mientras este volvía a levantarse entre el humo. Mera curiosidad. La mujer permaneció callada. Estaba aburrido, continuó el anciano. Entonces escuché que habría un enfrentamiento aquí. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Y pensé que valía la pena venir a mirar. La mujer dejó escapar una pequeña sonrisa. Así que ambos estamos aquí simplemente para observar. Por ahora, el anciano volvió a mirar hacia el combate. Aunque admito que ese humano está resultando bastante más interesante de lo que esperaba. La mujer no respondió. Sus ojos continuaron siguiendo cada movimiento de Isagi. Para ellos, seguía siendo simplemente el humano. O, como algunos ya habían comenzado a llamarlo. El demonio humano. Y mientras ambos observaban desde las sombras, la batalla continuaba. Fin del capítulo. Ninguna de las imágenes, músicas y animes son de mi pertenencia. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Lo único que me pertenece es la historia. Black Z01. Aguanta, ¿quién chingados te dijo que tú debías despedir?